Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Carlos de Jesús Redondo Villa y vengo de la Escuela Normal de las Huastecas, y el propósito de que estoy aquí es para hacerle una entrevista con el fin de conocer cuáles son las concepciones, prácticas e instrumentos que habitualmente emplean para planear y organizar las actividades en las aulas y evaluar los aprendizajes de sus estudiantes. ¿Me permitiría hacerle la entrevista? Buenas tardes, sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Empezaré con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es el procedimiento que usted como docente lleva a cabo para planificar actividades de enseñanza y aprendizaje para sus alumnos? Bueno, el procedimiento o el proceso que debe de seguir todo maestro y que yo en lo particular sigo es el hecho primeramente de conocer cuál es el plan y programas que va a regir mis actividades y los aprendizajes esperados de los alumnos. En este caso, si yo doy, por ejemplo, primer grado, tengo que conocer los objetivos que el plan y programas me marca para el primer grado en las asignaturas que yo voy a trabajar. Una vez que yo ya conozco cuáles son los objetivos y los propósitos del plan y programas, tengo que analizar también cuál es el aprendizaje esperado que yo quiero lograr en los niños. Se toman en cuenta también otras muchas cosas, como el contexto en el que vive el alumno, para que yo pueda hacer el diseño de actividades, que esa es una parte importante también. Si el plan y programa se está formulado en este caso para trabajar con los niños de manera general en todo México, entonces hay actividades que se proponen que pudieran estarse desarrollando en una ciudad, pero si yo estoy trabajando en un medio rural, entonces yo tengo que hacer adecuaciones curriculares para poder trabajar de acuerdo a lo que el niño conoce o al entorno, en este caso del niño. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de señales de tránsito, quizás en la comunidad donde habita el niño ni siquiera haya transporte, y entonces el niño no va a entender de qué le estoy hablando yo. Entonces yo tendría que estar haciendo modificaciones curriculares de acuerdo a los propósitos, en este caso, que se persiguen desde el plan y programas. Pero creo que lo principal en el proceso es que como docentes conozcamos los planes y programas. Segunda pregunta: ¿qué es lo que toma en cuenta para organizar las estrategias y actividades que desarrolla dentro de su aula? Bueno, ya anteriormente toqué algunas partes que yo tomo en cuenta para el diseño de las actividades, como es conocer el contexto del niño, pero también es necesario saber con qué cuento, qué materiales cuento para poder diseñar las actividades. Algo importante que también debemos de tomar en cuenta son los estilos de aprendizaje del niño. Entonces, si hay niños, de hecho, dentro de todo grupo hay una heterogeneidad de alumnos. O sea, hay alumnos que son visuales, hay alumnos que son kinestésicos y hay alumnos que son auditivos. Entonces yo tengo que hacer un diseño de actividades de acuerdo a la cantidad de niños, que por ejemplo, si en un grupo son más visuales, la mayoría de mis actividades tienen que estar en función de utilizar un material que sea visual para los niños, sin descuidar al resto de los niños que pueden ser kinestésicos o que puedan ser auditivos. Entonces tengo que hacer un diseño de actividades diferenciado para que todos los niños puedan estar teniendo la oportunidad de aprender a través de la diversificación de actividades. Tengo que conocer también el ritmo de aprendizaje de los niños, quienes trabajan lento, quienes trabajan un poco más rápido, para que de esta manera también yo pueda entender, ¿no?, cómo el niño va avanzando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Principalmente eso es lo que yo tomo en cuenta dentro de mi planeación. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son los momentos que considera necesarios de evaluar en el proceso de implementación de su planeación didáctica? Bueno, la evaluación formativa, en este caso, que es la que actualmente debemos de
conceptualizar los maestros, nos indican 3 momentos principales, aunque todo el proceso de enseñanza-aprendizaje va a la par con este proceso que es el de la evaluación en el sentido formativo. Pero principalmente pues desarrollamos la planeación a partir de 3 momentos para su evaluación. El primero de ellos es la evaluación diagnóstica, que es cuando nosotros detectamos qué es lo que el niño sabe, cuáles son las limitantes que tiene, para que de ahí podamos partir al proceso de enseñanza-aprendizaje, y posteriormente pues hacemos una evaluación durante todo el proceso, que sería el segundo momento, y finalmente la evaluación, en este caso sumativa, que tiene que ver con poder, a través de las evidencias, nosotros poder determinar qué es lo que el alumno aprendió y qué es lo que le falta por consolidar. Eso es de alguna manera, de manera general, los 3 momentos de la evaluación que en mi práctica pues yo he considerado. Bueno, la cuarta pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que como profesor utiliza para la evaluación de sus alumnos? Bueno, creo que las estrategias de evaluación en este caso tienen que ver con los momentos de evaluación, y en ese sentido considero que la evaluación diagnóstica se constituye primeramente en una estrategia de evaluación, porque es cuando el maestro puede conocer qué es lo que los alumnos ya traen como conocimientos previos o como aprendizajes consolidados. A partir de ahí, yo creo que la siguiente estrategia que nosotros tenemos que llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sería el hecho de estar recogiendo evidencias a partir de las pruebas que se hagan, el registro, en este caso del registro a través de los instrumentos de valoración. Por ejemplo, igual un portafolio de evidencias que viene de alguna manera a constituirse, ¿no?, como elementos importantes dentro del proceso de la evaluación. Entonces yo creo que pues esas serían como que las estrategias principales que podríamos estar mencionando, ¿no? La cuarta pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que como profesor utiliza para la evaluación de sus alumnos? Bueno, creo que las estrategias van de la mano con los momentos de la evaluación. En ese sentido, la primera estrategia que tenemos que implementar pues es la de diagnosticar. En este caso, esa es una estrategia. Entonces, el aplicar una evaluación diagnóstica como parte de la estrategia es fundamental para saber qué es lo que ha consolidado el alumno o cuáles son los conocimientos previos que él trae de casa. Y posteriormente, pues yo creo que la recogida de evidencias, ¿no?, a través del portafolio y de otros instrumentos que podamos estar implementando de acuerdo a las actividades, también se constituye en una estrategia. Otra estrategia más dentro del proceso es involucrar al propio alumno en su evaluación, ¿no?, porque finalmente el que aprende es el alumno, y entonces el alumno tiene que saber cuál es el proceso o hasta dónde ha llegado más bien en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje, en este caso del aprendizaje. Y bueno, pues entonces cuando el alumno se involucra y hace una evaluación y una coevaluación dentro del grupo, pues resulta muy interesante, y esa es una estrategia que yo implemento y que me ha dado muy buenos resultados. Ok, la quinta pregunta sería, al ser las pruebas una evidencia de aprendizaje en el alumno, ¿qué acciones pertinentes considera implementar tanto con los alumnos que las aprueban como quienes no? Bueno, creo que como maestros cometeríamos un error muy grande si consideráramos únicamente a las pruebas como evidencias de aprendizaje. Las evidencias pueden ser muchas y que van a dar como resultado un desempeño por parte del alumno, también un conocimiento que ha adquirido, observar el desarrollo de habilidades a partir del proceso. Sin embargo, creo que si el maestro tomara como única la evidencia
en este caso que es la prueba para determinar si el alumno aprendió o no aprendió, o a partir de ellas él tiene un resultado positivo y negativo, lo que se tendría que hacer precisamente es diversificar las actividades de enseñanza-aprendizaje para darle atención a ambos grupos, a los que acreditaron y a los que no. Y bueno, pues también le serviría al maestro para llevar a cabo adecuaciones curriculares y en este caso dar atención personalizada a quienes presentaran mayores problemas, ¿verdad?, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que la solución más está en aplicar una serie de instrumentos que puedan brindar mayores evidencias de lo que el alumno aprende y de lo que al alumno se le dificulta, ¿no? Esto desde una concepción de evaluación formativa. La siguiente pregunta, que es la 6, dice: ¿qué instrumentos utiliza para evaluar a los alumnos? Bueno, creo que en este caso los instrumentos que se utilizan van a depender también de las actividades que se diseñen, así como de los propósitos que se persigan y de la materia que se esté trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, y de lo que quieramos evaluar. Por ejemplo, si yo voy a evaluar, en este caso, comprensión lectora, pues quizás utilice una rúbrica en donde plasme yo los criterios que voy a utilizar para evaluar esa comprensión lectora. Si voy a, por ejemplo, a valorar el desempeño de un alumno dentro de un trabajo por equipo, pues me puede servir en este caso la lista de cotejo, ¿no?, o una escala estimativa también. Entonces, yo creo que esto tiene que ser en función de lo que el maestro esté trabajando, pero los principales instrumentos, pues, son estos, ¿no? La rúbrica, en este caso la lista de control, la escala estimativa, una lista de cotejo y el portafolio de evidencias, que esto es un instrumento que le sirve mucho al alumno también para que él pueda ir observando el propio desarrollo que ha tenido dentro de este proceso, ¿no? Y también, bueno, dentro de los instrumentos importantes que yo considero, pues son los de autoevaluación del alumno. También son instrumentos, ¿no?, donde el alumno determina qué es lo que sabía antes de iniciar, en este caso, una clase, qué es lo que aprendió durante la clase y qué es lo que le faltaría o quisiera él estar aprendiendo, ¿no? Entonces, estos serían como los instrumentos más importantes que yo considero y que además de eso, pues facilitan el manejo dentro de la clase. La siguiente pregunta es la 7. ¿Cuál es la importancia de la planeación y qué papel juega al dar sus clases? Bueno, creo que la planeación es fundamental dentro de todo proceso educativo, porque es aquello que le va a permitir al maestro organizar de manera coherente lo que quiere lograr con sus alumnos, y el papel principal tiene que ver con prever anticipadamente lo que va a trabajar en este caso con los alumnos, ¿no? Y bueno, le sirve al maestro en este caso precisamente para prever qué es lo que los alumnos van a aprender, para qué y cómo lo van a hacer. Entonces yo creo que eso es lo fundamental dentro de este proceso. Bueno, la octava y última pregunta es: ¿cómo relaciona el proceso de enseñanza-aprendizaje en la evaluación? Bueno, creo que la principal relación tiene que ver con el hecho de retroalimentar, en este caso, al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el logro de los objetivos. En este sentido, todas las evidencias que el alumno y el maestro recaben y que den cuenta de lo que el alumno aprendió y de lo que le faltó por aprender, tendrán que servir precisamente para retroalimentar el proceso, ¿no? Y que el objetivo propuesto sea logrado, en este caso, por el alumno. Creo que ahorita la concepción de una evaluación formativa va de la mano junto con todo el proceso de la planeación.
Es decir, si al alumno le faltó consolidar algún aprendizaje, el maestro tendrá que volver a replantear dentro de la planeación las estrategias que apoyen en este caso al alumno a lograr el objetivo. Y entonces ahora la concepción de evaluación en el sentido formativo tiene que ver con el hecho de apoyar al alumno a lograr el aprendizaje y no a reprobarlo, ¿no? Como antes se tenía concebido, que la evaluación era para saber si el alumno pasaba o reprobaba. Hoy en día el proceso de evaluación tiene que estar en función de que el maestro y el alumno logren alcanzar los aprendizajes esperados o las habilidades que se quieran consolidar. Pues esa sería pues la relación, ¿no? Va de la mano, no puede hablarse de una planeación sin evaluación. Y obviamente la evaluación no existe si no existe la planeación. Bueno, maestra, eso ha sido todo y gracias por brindarme esta entrevista que me será muy útil para seguir con mis trabajos y con mis estudios. De nada, espero que lo que yo pueda aportarte te sirva en esta carrera de ser docente. Gracias también por tomarme en cuenta para llevar a cabo esta pequeña retroalimentación, ¿no? De lo que es la planeación y la evaluación en el campo docente.